Ya este es el tercer martes que, por la gracia de Dios, puedo estar acompañándolos a ustedes, hermanos. Eh, estoy tratando el tema de el discernimiento espiritual. Para eso necesitamos de la ayuda del Señor para que su Santo Espíritu pueda guiarnos en los pensamientos y en lo que su palabra nos está enseñando acerca de este tema. Como ya decía, para esto hemos tomado a un hombre, porque decía la otra vez que si nosotros queremos saber del discernimiento espiritual en cuanto a Dios, Dios es un ser que todo lo discierne espiritualmente y todo lo hace perfecto. Pero tenemos que trasladar este discernimiento espiritual, eh, este don que Dios nos ha dado, para que lo pongamos a la práctica en nuestras vidas. Es necesario, es muy necesario, hermanos, en todo ámbito de nuestra vida, en todo ámbito de nuestra vida, ya sea en la vida secular como en la vida espiritual, tener discernimiento espiritual. El hombre que tiene discernimiento espiritual siempre, absolutamente siempre, va a salir adelante en todas las cosas, en todas las cosas. Entonces, para eso, hermanos, hemos estado leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso 24, que nos reza así la palabra de Dios. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor por el momento, que Él añada su bendición. Antes de iniciar, hermanos, este tercer punto que quiero tratar con ustedes, quiero hacer un resumen, pero también, si el tiempo nos alcanza, quiero dejar extendido o sugerido eh, un tema acerca de el libro del Apocalipsis. No sé si alcanzaremos en esta oportunidad a ver algo, pero es algo que el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes para poder sacar mejor provecho de aquellas cosas y la necesidad que tiene el pueblo de Dios de estudiar este libro. Es un libro muy interesante, tal vez muchas veces difícil de abordar. Muchos creyentes quieren tocar ese libro de Apocalipsis, pero no se atreven a estudiarlo, porque no es un libro fácil muchas veces de comprender. Entonces, para eso necesitamos, hermanos, la comunión con Dios, la oración, la dirección del Espíritu Santo, para ir aprendiendo algunas cosas que nos pueden ayudar. Yo he ido sacando algunas conclusiones, hermanos, acerca de este libro del Apocalipsis, que nos pueden ir ayudando y, y hacer que entendamos cómo puede ser la manera no tan difícil de poder abordar este libro y comprenderlo de mejor manera para la gloria y la honra del Señor. Pero volvamos a lo que tiene que ver con el discernimiento espiritual. Ya hemos analizado dos puntos del discernimiento espiritual.
Hemos visto en este hombre Moisés la manera en que Moisés encaró al mundo. Y la manera en que Moisés encaró al mundo solo puede ser llevado a cabo mediante un gran discernimiento espiritual. Este hombre Moisés, como hemos visto, tenía un gran discernimiento espiritual y siempre en esa comunión que tuvo con Dios, escogió lo mejor. Es decir, Moisés encaró al mundo de una manera, otra vez más lo repito, que solo su discernimiento espiritual pudo llevarlo a hacerlo de esta manera. Ahora, el segundo punto que tocamos la semana pasada era que el discernimiento espiritual nos puede ayudar a entender, a aprender, a apreciar cuál es nuestra vocación en el campo de Dios. En el caso de Moisés, Moisés dejó algo grande, pero no tan solo grande, sino que dejó algo muy grande. Y Moisés escogió dejarse llevar por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, la cual su palabra nos dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así es la voluntad de Dios. Es decir, cuando un creyente se pone en las manos de Dios y se deja guiar por su voluntad, siempre va a tener buenos réditos. Porque, otra vez más lo repito, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, la vocación, decíamos, está relacionado con el llamado de Dios. Y nuestra pregunta debía ser, ¿a qué me llamó Dios? ¿A qué me llamó Dios? En el caso de Moisés, por ejemplo, Moisés se identificó con el pueblo de Dios. Moisés se identificó con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un gran discernimiento espiritual. Se identificó con el pueblo de Dios. Y los creyentes, los que somos hijos de Dios, somos llamados a identificarnos con nuestro Señor. Somos llamados a identificarnos con Cristo. Moisés se identificó con algo muy particular de nuestro Señor Jesucristo. Se identificó con el vituperio de Cristo. Y dice la palabra del Señor allí en lo que leímos, que lo tuvo por mayor riqueza que todo lo que se le ofrecía. Lo tuvo por mayor riqueza que todo lo que se le ofrecía. Por lo tanto, ese discernimiento espiritual lo llevó a Moisés a tomar esa decisión. Esto es algo, hermanos, que a los ojos del mundo parece una locura. A los ojos del mundo parece que algo estuviera fallándonos en nuestra mente. Pero a los ojos de Dios es algo hermoso y precioso. Y para esto, hermanos, hay que tener la sintonía fina del discernimiento. Hay que tener discernimiento espiritual. La vocación tiene que ver específicamente con el lugar con que Cristo nos tiene asignado en su obra. En la obra de Dios, decíamos la semana pasada, en la obra de Dios no hay holgazanes, no hay zánganos. En la mente de Dios, hermanos, si así pudiéramos llamarlo, en la mente de Dios no existen, no existen. Y eso aprendámoslo bien, hermanos, para tener una vida exitosa espiritualmente,
para aprender a tener discernimiento espiritual. En la obra de Dios no existen los creyentes ociosos. Entonces, mis queridos hermanos, digo en este segundo pensamiento de la vocación, una de las grandes responsabilidades de cada uno de nosotros es conocer cuál es el llamado específico de Dios para mí. Esto es una de las grandes responsabilidades de un creyente y una de tus grandes responsabilidades, mi querido hermano o hermana, que eres creyente y que estás en esta reunión. Una de tus grandes responsabilidades, una de mis grandes responsabilidades, hermanos, es conocer cuál es el llamado específico de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado específico? Porque esto existe en la mente de Jesucristo y gracias sean dadas a Él, y existe en la mente de Jesucristo una vida más elevada que la vida que llevamos. Debemos darle gracias a Dios, hermanos, porque en la mente de Dios existe el pensamiento de llevar una vida más elevada que la que llevamos. Esto existe en el corazón de Dios, una vida más elevada que la que yo llevo. Y es bueno preguntarse cómo es la vida que yo estoy llevando, ya sea en la manera secular o en la manera espiritual entre los creyentes. Existe, sí, en las entrañas de misericordias de Jesucristo, una vida muy alta para cada creyente. No hay seres inferiores. No hay seres inferiores en la iglesia de Dios. No existen los creyentes inferiores en la iglesia de Dios. Cada uno debe tener y debe saber cuál es su vocación. Pero para esto debemos tener más comunión con Dios. Debemos leer más su palabra para tener un gran discernimiento espiritual. Como ya lo he dicho, no hay seres inferiores en la iglesia de Dios. Esto, hermanos, es una de nuestras grandes responsabilidades. Y ahora, hermanos, quiero terminar este pensamiento acerca del discernimiento espiritual con un tercer punto que tal vez sea más extendido su título. Un creyente que aprende a discernir espiritualmente se da cuenta de que solo puede cumplir su responsabilidad con el mundo si vive independientemente respecto al mundo. Como ya lo he dicho, este pensamiento suena más o menos largo, pero lo repetiré. Si yo aprendo a discernir espiritualmente, me voy a dar cuenta de que tengo que cumplir responsabilidades con el mundo, pero solo las puedo cumplir. Yo tengo como creyente, tú tienes, hermano, como creyente, responsabilidades para con el mundo, pero solo las puedo cumplir si soy independiente del mundo. ¿Cómo es esto? Yo debo cumplir mis obligaciones con el mundo. Yo puedo hacer en el mundo lo que Dios quiere, pero solo las puedo cumplir si soy independiente del mundo, del mundo. Por lo menos
Hermanos, los creyentes tenemos dos responsabilidades respecto al mundo. Una de estas responsabilidades es que tengo que encarar al mundo como es. Yo tengo que encarar al mundo como es. Y la otra es que tengo que servir al mundo. Y por favor, hermanos, no se entienda mal este punto. Tengo que servir al mundo porque no estamos aquí en este mundo. No estamos aquí en esta tierra para odiar al mundo. No nos podemos hacer partícipes de las cosas del mundo, pero no estamos en este mundo para odiar al mundo. Estamos para servir al mundo. ¿Cómo es esto? Estamos para servir al mundo. ¿Qué está diciendo usted, hermano? Estamos para servir al mundo y a los hombres que Dios va a llamar para su iglesia. Es decir, nosotros tenemos que ir por todo el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos para la obra de Dios. Es así como hemos sido alcanzados a través de los tiempos en las distintas iglesias. Es decir, como ya lo he dicho, estamos para servir al mundo y a los hombres que Dios va a llamar para su iglesia. Entonces, hermanos, nuevamente tenemos y volvemos al ejemplo de Moisés y lo podemos ver porque él estaba destinado a muchas cosas, aparte de las que ya hemos visto. Este hombre Moisés estaba destinado a muchas cosas por Dios, aparte de las que ya hemos visto. Hermanos, Moisés estaba destinado a escribir los 5 primeros capítulos del Génesis. Los 5 primeros capítulos del Génesis los escribió Moisés, este hombre con gran discernimiento espiritual. Porque estos 5 primeros capítulos del libro de Génesis son el comienzo de la revelación de Dios a los hombres. Qué importante era tener discernimiento espiritual, qué importante era tener la guía del Espíritu Santo para escribir esos 5 primeros capítulos del Génesis, que es el comienzo de la revelación de Dios. También este hombre escribió el Pentateuco, donde podemos ver en figura casi todo el Evangelio, la ley de Dios y las grandes revelaciones de Dios. Es esto lo que este hombre Moisés hizo. Todo esto estaba en la vocación de Moisés. Y alguno se preguntará, ¿y para qué? ¿Para qué estaba en la vocación de Moisés? Fíjense, hermanos, ¿para qué? Lo que he dicho, para servir al mundo. Y sin embargo, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Moisés? Se apartó del mundo y vivió independientemente del mundo. Es decir, para servir a Dios en el mundo, tenemos que apartarnos y tenemos que vivir independientemente del mundo. Una historia semejante, hermanos, en nuestras Biblias es el caso de Abraham. Ustedes se recuerdan cuando un rey quiso dar dinero y bienes. Y él, ¿qué fue lo que le dijo? De ninguna manera. No sea cosa que digas, yo enriquecí a Abraham. Fíjense el discernimiento espiritual que tenía
este hombre Abraham. Hombres en los cuales no moraba, como en nuestros tiempos, hermanos, para todos aquellos que somos creyentes, no moraba el Espíritu Santo de una manera continua, pero eran hombres que estaban muy en comunión con Dios y por lo tanto tenían este gran discernimiento espiritual. Fíjense lo que hizo Abraham. El rey le ofreció dinero, le ofreció bienes, y él dijo, de ninguna manera, no sea cosa que digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham tenía otro galardón y tenía otro, como todos los creyentes, tenía otro que lo iba a enriquecer y no admitía recibir nada del mundo. Tenemos que vivir para el mundo, pero independientemente de él. No sé si se puede captar, hermanos, la idea. Yo digo, mis amados hermanos, esto nos enfrenta con dos grandes responsabilidades frente al mundo. Una que tenemos que encarar y enfrentar cómo hemos de vivir en el mundo. ¿Cómo estamos viviendo en el mundo? ¿Cómo estamos viviendo en nuestra vida diaria en este mundo? Y la otra, hermanos, la otra de las responsabilidades que tenemos es cómo hemos de servirle, cómo hemos de servir a Dios en este mundo. Amados hermanos, solo puedo servir al mundo, y esto lo vuelvo a repetir, solo puedo servir al mundo si soy independiente de él. Solo puedo servir al mundo si no me comprometo con sus pecados y si no tomo un yugo desigual con los infieles. Un creyente puede servir al mundo si toma un yugo desigual con los infieles. De ninguna manera. Será un obstáculo. Hay muchos reyes en la antigüedad del pueblo de Dios que se asociaron, que hicieron vínculos con pueblos que eran idólatras. Y lamentablemente, estos pueblos idólatras llevaron a esos hombres del pueblo de Dios a convertirse en idólatras. Es por eso que el creyente debe enfrentar al mundo, debe convivir con el mundo, debe servir al mundo, pero independiente del mundo. Solo puedo servir al mundo si no me comprometo con sus pecados y si no tomo un yugo con los infieles. No voy a entrar en detalles, hermanos, en esto, pero lo que sí vale la pena subrayar es esto. Tengo que aprender a convivir con los pecadores. Tengo que aprender a convivir con los pecadores. Cada uno de nosotros convivimos con los pecadores, con nuestros compañeros de colegio, con nuestros compañeros de universidad, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Tenemos que aprender a convivir con los pecadores. En el lugar donde vivimos tenemos que ser testimonio de que somos hijos de Dios. Tenemos que aprender a convivir con los pecadores, lo cual, hermanos, no quiere decir que voy a convivir con su pecado. Es que mi vecino es tan buena persona y hace unas fiestas tan hermosas, entonces yo tengo ganas de ir a esa fiesta para compartir con mis vecinos. No, hermanos,
El discernimiento espiritual de un creyente debe decir, no, tú vives independientemente del mundo, no puedes convivir con los pecadores, con los pecados de ellos, por muy atractivos que estos sean. Un creyente, pregunto hermanos, ¿un creyente puede beber alcohol? Pregunto, ¿un creyente puede beber alcohol? Alguno dirá, no, sí, puede beber alcohol, pero no debe beber alcohol. No debe beber cuando está compartiendo tal vez o tal vez está entre aquellos que son inconversos, porque eso es un mal testimonio. Eso no es saber discernir espiritualmente. Estamos entregando un mal testimonio. Estamos entregando algo que no vale la pena que entreguemos como hijos de Dios. Tengo que aprender a convivir con los pecadores, pero no quiere decir que voy a convivir con el pecado de ellos. Esta es la gran exigencia de Dios con respecto a nuestra vida en el mundo. Esta es una de las condiciones que Dios nos pone. Hay un arte que el creyente puede conocer perfectamente, que consiste en convivir perfectamente con el mundo, pero no en convivir con el pecado. Nosotros podemos tener muy buenas relaciones con nuestros compañeros de trabajo, muy buenas relaciones con nuestros vecinos, muy buenas relaciones con aquel lugar donde nosotros vivimos, pero no podemos tener una convivencia con los pecados de ellos, con los pecados de ellos, amados hermanos. No podemos convivir con los pecados de ellos. Un creyente con discernimiento espiritual se aparta de esas cosas, se aparta de esas cosas que muchas veces traen tragedia a la vida, al testimonio de cada creyente. Moisés se apartó del mundo y vivió independientemente del mundo. Amados hermanos, es eso lo que nosotros también debemos hacer. Como decía, hay un arte que el creyente puede conocer perfectamente, que consiste en convivir perfectamente con el mundo, pero no en convivir con su pecado. Creo que entendemos la diferencia, ¿verdad, hermanos? El cristiano está llamado a vivir en el mundo sin participar de las cosas del mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que nos da Dios en su palabra? Porque no somos del mundo. Nosotros, los creyentes, estamos de paso en este mundo. Estamos de paso en este mundo. Y alguien podrá decir o preguntarse entre nosotros, hermanos, ¿pero cómo se hace esto? Hermanos, solo se puede ser independiente del mundo el creyente que aprende a depender de Dios. El creyente que aprende a depender de Dios. Es esto lo que hizo Moisés. Esa expresión tan grande que hemos leído de Moisés. Esa expresión tan grande que hemos leído en el versículo 27. Porque se sostuvo como viendo al invisible. No habla de dos cosas. Esto, hermanos, nos habla a nosotros. Nos puede hablar tal vez de dos cosas, de dos maneras. Primero nos habla de que en su vida Moisés aprendió la comunión con Dios. Moisés aprendió la comunión con Dios. Segundo
punto nos habla de que aprendió otra cosa. Aprendió a recibir de Dios el sustento para su vida. Aprendió a recibir de Dios el sustento para su vida. ¿Lo comprendemos, hermanos? Fíjense lo que hizo ese discernimiento espiritual que tuvo Moisés por tener comunión con Dios. Dios le enseñó estas cosas y Moisés siempre esperó en Dios con ese gran discernimiento espiritual, porque se sostuvo como viendo al invisible. No hay otra manera, hermanos, de vivir en el mundo para servirle. No hay otra manera de cumplir nuestra responsabilidad con el mundo si no aprendemos esto, que es sustancial, que es fundamental en nuestra vida. No tenemos otra manera de aprenderlo. No hay otra manera, lo repito, en el mundo, o sea, de vivir en el mundo para servir a Dios. No hay otra manera de cumplir nuestra responsabilidad con el mundo si no aprendemos esto, que es sustancial, que es fundamental en nuestra vida. Tengo que aprender qué quiere decir para mí vivir en comunión con Dios. Tengo que aprender qué quiere decir para mí vivir en comunión con Dios, en comunión con sus propósitos, en comunión con sus deseos, en comunión con lo que Él quiere hacer en la iglesia, en la comunión práctica, verdadera de todos los días en que yo inclino mi corazón y busco adorar a Dios, busco conocer a Dios, busco además interpretar sus deseos y tengo que aprender a sustentarme de eso, hermanos. Tenemos que aprender a sustentarnos de eso. Tenemos que aprender que más allá de los sentidos, más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros sentimos, está el mundo de Jesucristo. Y entonces, con esto, me parece, hermanos, que podemos redondear esta enseñanza. Está el mundo de Jesucristo. La única manera de vivir en el mundo como Dios quiere, la única manera de servir al mundo, según es nuestra responsabilidad, es entrar de lleno en el mundo de Jesucristo. Me gusta, hermanos, expresarlo así, el mundo de Jesucristo. El mundo de Jesucristo es el reino de Dios. Es todo aquel lugar donde Cristo es el Señor. Si nos metemos en ese mundo, si aprendemos a vivir en ese mundo que es gobernado por su palabra, en ese mundo guiado por el Espíritu de Dios, en ese mundo integrado por el pueblo de Dios, si aprendo a vivir en ese mundo, podré cumplir mi gran responsabilidad de vivir en el mundo como Dios quiere que viva y de servirle. Es la única manera de poder servir a Dios dando testimonio de que somos hijos de Dios. Aprendamos, mis queridos hermanos, en estos días que Dios puede enseñarnos cosas preciosas. Una de ellas es que aprendamos acerca del discernimiento espiritual. ¿De qué es la vocación de Dios y qué lugar podemos ocupar en su obra? Aprendamos de qué manera podemos vivir en el mundo de una manera que sea digna de la vocación con que hemos sido llamados y que nos permita cumplir nuestra gran responsabilidad de servir al mundo,
llevándole el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, esto quería compartir con ustedes en cuanto al discernimiento espiritual. Y con la ayuda de Dios, quiero que vayamos y aprendamos algo del libro del Apocalipsis. Vamos a leer, y es un tema que vamos a ir dejando con la ayuda del Señor para la próxima reunión. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis, vamos a leer solamente un versículo del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hermanos, el leer el libro y estudiar el libro del Apocalipsis tiene efectos en el ministerio de un creyente. Necesitamos tener este discernimiento espiritual. Necesitamos tener este discernimiento espiritual y necesitamos tener la ayuda del Espíritu Santo de Dios para ir aprendiendo cosas que vayan enriqueciendo nuestra comunión con Dios y que vayan enriqueciendo nuestra vida con Dios. Por eso que el leer y estudiar el Apocalipsis tiene efectos en el ministerio de un creyente. Fíjense, tiene efectos en el ministerio de un creyente, pues nos ayuda en la predicación del Evangelio. El libro del Apocalipsis, que es un libro de revelaciones, cuánto nos ha ayudado en nuestra vida de creyentes en la predicación del Evangelio. Y también el libro del Apocalipsis, hermanos, nos ayuda a formar el carácter del creyente. No importa, hermanos, qué otras cosas leas o no leas. Yo te insto, lee el Apocalipsis, estudia el Apocalipsis. Hay algunos tips aquí, hermanos, y con la ayuda del Espíritu Santo para que vayamos entendiendo un poco más acerca de este libro. La verdad, hermanos, que no quiero hacer como pudiera decir, una clase magistral del libro del Apocalipsis, porque no soy nadie para hacerlo. Pero sí, este libro nos reporta mucha ayuda, como ya lo he dicho, en la predicación del Evangelio, y nos forma el carácter, como nosotros somos como hijos de Dios. Vivimos, hermanos, en los últimos días de nuestra dispensación, y eso estamos todos de acuerdo a las cosas que pasan en este mundo, nos damos cuenta que vivimos en los últimos días de nuestra dispensación. Y el estudio de este libro y de otras escrituras tiene más relevancia que nunca. O sea, el creyente, mientras más se empape de la palabra de Dios, es más relevante, porque aprende a vivir una vida como Dios quiere en su palabra. Como decía, hermanos, para tener un gran discernimiento espiritual se necesita leer de su palabra, tener comunión con Dios y de la ayuda de su Santo Espíritu. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo cosas que pasan en el mundo que nosotros los creyentes muchas veces la entendemos mejor
que aquellas eminencias que hay en el mundo. Aquellos que se preguntan por qué pasa esto, por qué pasa esto otro, por qué los musulmanes actúan de esta manera, por qué el pueblo de Dios actúa de esta otra manera, por qué hay esa guerra entre musulmanes y judíos, entre judíos y musulmanes, etcétera, etcétera. Todo esto lo aprendemos de la palabra de Dios. Lo aprendemos y nos sirve. No perdamos de vista esto, hermanos, al estudiar en el libro del Apocalipsis acerca de ángeles, demonios, plagas, guerras. No perdamos, hermanos, de vista que el libro del Apocalipsis es lo que hemos leído en el capítulo 1 y en el versículo 1, la primera frase de este libro. El libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No son las revelaciones de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Ojalá que cuando un creyente estudie este libro podamos hallarle y apreciar su persona, la persona de Cristo más y más, como debemos hacerlo con todas las escrituras. La clave para estudiar el libro del Apocalipsis es mirar la revelación de Jesucristo y aprender a encontrar su persona en este libro más y más, a apreciarla, a apreciar lo que Él hizo por nosotros, a apreciar lo que Dios hará por nosotros, lo que el Señor, lo que la obra del Señor Jesucristo hará por nosotros. ¿Dónde iremos? Todas estas cosas es la revelación de Jesucristo. Juan, el escritor del libro del Apocalipsis, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, ha tenido el privilegio, hermano Juan, este discípulo amado del Señor, tuvo el privilegio de escribir 3 partes del Nuevo Testamento que tienen que ver, 3 partes del Nuevo Testamento que tienen que ver, una con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro. Del pasado, Él ha escogido cosas preciosas, Él ha escogido cosas fragantes, dándonos así el cuarto evangelio, el del Evangelio de Juan, donde este hombre presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Son cosas preciosas, como ya he dicho, fragantes del pasado. Escribe este cuarto evangelio y nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Para el presente, este hombre escribe, nos orienta y nos ayuda hoy con lo escrito en sus 3 cartas, donde es una de las partes que nos habla, donde en una de las partes, la mayor parte de ellas, que nos habla del amor de Dios. Las 3 cartas de Juan son cartas para el presente, que nos ayudan a los creyentes a vivir como buenos hijos de Dios. Este es el hombre que escribió el libro del Apocalipsis. Nos privilegia con escribir partes hermosas del pasado, preciosas y útiles del presente y en el futuro, en su condición del vidente novo, del vidente del Nuevo Testamento, nos da visiones que recibió en la isla de Patmos, conocidas como el Apocalipsis o el libro de la
revelación. Algunos se preguntará, hermanos, ¿qué está haciendo Juan en esta isla? Juan era una persona cuando estaba en esta isla, hermanos, y cuando recibe esta revelación de aproximadamente unos 95 años, 95 años. Este hombre está preso en esa isla, está encadenado en esa isla. Aparece en los primeros versículos, aparece en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Él está preso en esta isla, está engrillado, porque la historia nos dice que en esa isla de Patmos mandaban a los presos a morir. Él está engrillado de manos y pies. Un anciano de 95, de 90 años, no importa la exactitud de la edad. Tal vez, hermanos, en una condición paupérrima, en una condición tal vez de mal olor, como él se hacía su aseo estando engrillado de pies y manos. En qué condiciones él vivía, en qué condiciones él comía. Y tal vez, hermanos, estando en esa condición, él se habrá preguntado, como muchas veces nosotros en las pruebas nos preguntamos, ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena todo lo que he hecho por el Señor para terminar de esta manera? Y es ahí, hermanos, en ese lugar de aflicción, tal vez en esa soledad, tal vez en ese dolor que tenía este hombre, cuando el Señor se le aparece para hacerle esta revelación, la revelación del libro del Apocalipsis. Está preso en esa isla, anciano, encadenado. Tal vez, como ya lo he dicho, habrá valido la pena sufrir por Cristo cuando el Señor se le aparece para reconfortarle y le da a este hombre específicamente, una revelación del futuro impresionante que él nos relata en este maravilloso libro. Por eso, hermanos, que digo que este es un libro muy precioso para los que somos sus hijos. Es un libro que nos puede ayudar mucho en el Evangelio, en cómo nosotros podemos presentar el Evangelio de Cristo. Y es un libro que nos puede ayudar mucho también, hermanos, en las cosas que debemos saber acerca de nuestro Dios. Nos ayuda a formar nuestro carácter anciano, encadenado. El Señor se le aparece para reconfortarle y le da esta revelación. Hay una cosa curiosa de él. En el libro, en el Evangelio que él escribe, Juan nunca, y ustedes pueden verlo, hermanos, esto es conocido por la mayoría de los creyentes antiguos, pero si hay algún creyente nuevo, si hay alguna persona que no tenga a Cristo que esté escuchando su palabra, Juan era un hombre tan sencillo que en el Evangelio no hace mención nunca de su propio nombre, ni una vez, pero en el Apocalipsis se refiere a su nombre en 5 ocasiones y escribe yo, Juan. Yo, Juan. ¿Por qué?
porque este discípulo del Señor era un discípulo tan conocido entre los creyentes del siglo primero. Él era muy amado de la edad de la iglesia. Era un hombre amado. Y él dice, yo, Juan, es decir, era un hombre que tenía un testimonio para afirmar esta revelación de lo que el Señor Jesucristo le estaba revelando, de lo que Dios le estaba revelando al escribir este libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, hermanos, tal vez es sin duda el más desconocido del Nuevo Testamento, porque muchas veces no lo estudiamos y ofrecemos excusas, pero esto, hermanos, entre nosotros, los creyentes, no debiera ser. No debiera ser que nosotros no queramos estudiar un libro porque nos complica. Es el Espíritu Santo el que nos va a revelar las cosas que nosotros necesitamos. Y como argumento, hermanos, estamos más o menos en la hora, como argumento puedo decir esta primera cosa. Este libro del Apocalipsis es el único libro de profecía en el Nuevo Testamento. Contamos con libros históricos, contamos con libros doctrinales en el Nuevo Testamento, tenemos algunos que son devocionales, otros libros que son prácticos, pero solamente un libro es netamente profético, y es el libro del Apocalipsis. Es lamentable que el único libro de profecía en el Nuevo Testamento sea tan poco estudiado a fondo, hermanos, sea tan poco apreciado muchas veces por nosotros los creyentes. Muchas veces nosotros queremos ver el Apocalipsis con curiosidad, pero hagámoslo, hermanos, con este sentido. Aprendamos de él, que es la revelación de Jesucristo. En segundo lugar, es el libro con que termina la Biblia. Fíjense, nuestra Biblia termina con el libro del Apocalipsis. Sin duda hay un arreglo divino en la secuencia de los libros de nuestra Biblia. En nuestra Biblia hay 66 libros, pero estos libros están ordenados divinamente, no están puestos al azar. Vamos a poner primero el Génesis. ¿Por qué no pusimos primero el Éxodo? ¿Por qué pusimos al último el Apocalipsis? ¿Por qué Judas está ahí metido entre el Apocalipsis y la tercera carta de Juan? Etcétera, etcétera. Preguntas que a lo mejor deberíamos hacernos, pero la revelación divina nos dice que este es el libro con que termina la Biblia. Sin duda hay un arreglo divino en la secuencia de los libros de nuestra Biblia. Por ejemplo, el libro del Génesis no fue el primero que se escribió. ¿Sí? El libro de Génesis es el primer libro de nuestra Biblia, pero no es el primer libro que se escribió, pero es obviamente el libro que introduce a los demás. El libro del Génesis está puesto ahí porque es el libro cuyo contenido introduce a los demás. El Apocalipsis tampoco fue el último en ser escrito, pero es el gran espejo del Génesis. Fíjense, el Apocalipsis no fue el último libro en ser escrito, pero es el gran espejo del Génesis. Las comparaciones, los contrastes de Génesis y Apocalipsis se han señalado con frecuencia. Hay mucho que tiene su comienzo en el uno y su culminación en el otro, o raíz
en el primero y fruto en el segundo, el Génesis y el Apocalipsis. Otra vez lo repito, hermanos, los libros de nuestra Biblia no están puestos al azar en el orden en que están. Son puestos divinamente por Dios, por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y voy a dejar, hermanos, hasta aquí esta introducción del libro del Apocalipsis. Quiero seguir con ustedes compartiendo enseñanzas acerca de este libro, no como ya lo he dicho, para hacer un estudio, sino que para que nos pueda servir para nuestra vida como hijos de Dios, para que podamos estudiar este libro a lo mejor con más claridad, podamos entender mejor este libro, qué cosas contiene este libro, qué cosas de la naturaleza están en este libro, qué conclusiones nos puede dar este libro, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, hermanos, con la ayuda de Dios, la podremos ir aprendiendo y ojalá que a todos nos sirva, partiendo por el que habla, para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual y que todo, amados hermanos, lo que hagamos sea para la gloria y sea para la honra de nuestro Dios y para su obra, que seamos mejores expositores de su palabra, que seamos mejores expositores de su evangelio, que es el que puede salvar a este mundo que está en tinieblas, que puede salvar a este mundo que ni siquiera se acuerda de Dios, pero la palabra de Dios y Dios te lo recuerda siempre en su palabra. Para eso Dios nos dejó estas enseñanzas. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, hermanos. Antes de que alguno de ustedes hable un poco, vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque podemos ocuparnos en tu palabra. Podemos ocuparnos en las cosas tuyas. Hemos aprendido acerca de el discernimiento espiritual. Quisiéramos, Padre, darte gracias porque esto es tan útil en nuestras vidas como hijos tuyos. Nos ayuda de una manera tan importante en nuestras vidas espirituales para que aprendamos a actuar en las cosas prácticas de esta vida, ya sea en nuestra vida, en nuestros trabajos, en todas nuestras cosas, como especialmente nuestro Padre, en las cosas espirituales, donde muchas veces tenemos que hacer decisiones que nos complican, pero teniendo esa comunión con el Señor, teniendo esa comunión con Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu, con tu palabra, Padre, podamos tomar las decisiones correctas, que así tu Santo Espíritu nos enseñe. Padre Celestial, también quisiéramos aprender un poco más de este último y bendito libro para que podamos aprender a ser mejores hijos tuyos y hallar en cada una de sus páginas la persona amada de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A ti nos encomendamos, te rogamos estas cosas agradecidas por tus cuidados durante todo este día. Te rogamos que tú nos sigas guardando, cuidando, protegiendo y guiando mediante tu Santo Espíritu, mientras permanezcamos en esta vida de santificación en esta tierra. Gracias en el nombre amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.